Bienvenidos a todos al conversatorio titulado Desafíos ambientales en la postpandemia, una mirada desde la ecología industrial. Mi nombre es Ramzi Cajat, soy profesor principal del Departamento de Ingeniería e investigador en temas relacionados a ecología industrial e ingeniería sostenible. La pandemia, sin duda, nos hace reflexionar acerca de los problemas ambientales que tenemos como sociedad. La paralización de las actividades en gran parte del mundo y la sensación que deja el acecho del nuevo coronavirus ha iniciado en algunos una reflexión acerca del ambiente, los sistemas naturales y nuestra convivencia con ellos. Antes y en la actualidad, los temas ambientales son imperiosos. Y mientras más dejemos pasar el tiempo, esa necesidad para afrontarlos se incrementa. Tal vez el que más llama la atención hoy en día son las crecientes emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero y el calentamiento global. Otros, la creciente descarga de residuos plásticos al océano, su afectación a ecosistemas marinos, la persistente contaminación atmosférica en nuestras ciudades, como consecuencia la acidificación del ambiente, neblina fotoquímica o efectos respiratorios, entre otros. No se necesita ser pitoniza para predecir el futuro próximo. Después de la pandemia, poco o nada cambiará con relación a la situación ambiental de nuestro mundo. Solo tendremos como consuelo que la humanidad, por obligación, le dio un descanso a la naturaleza. Sin embargo, nuestra situación ambiental no tiene por qué seguir así por siempre. Debemos girar el timón y comenzar a escuchar las propuestas de las diferentes disciplinas. Una de ellas es la ecología industrial e ingeniería sostenible. Y el día de hoy nos referimos a ella, ahondaremos en sus bondades, reflexionaremos acerca de ellas, porque sin duda tiene fortalezas que nos va a permitir afrontar los retos ambientales que tenemos en el futuro. En ese conversatorio me acompañan Jorge Bentín, Isabel Quispe e Ian Vázquez. Les voy a contar un poco acerca de ellos. Jorge es ecologista y especialista en temas ambientales. Obtuvo su grado de bachiller en la Universidad Nacional Agraria La Molina y su magíster en la Universidad de Yale. Actualmente se desempeña como director en sostenibilidad de agroinversiones Valle y Pampa. Isabel es profesora principal del Departamento de Ingeniería de la PUCP. Obtuvo su doctorado por la Universidad de la Frontera y es miembro del grupo PELCAN y en el pasado fue presidenta del Subcomité Peruano de Ecoeficiencia. Por último, nos acompaña el profesor Ian Vázquez. Es investigador y profesor asociado de la PUC. Actualmente es el director de la Red Peruana de Ciclo de Vida y Ecología Industrial. Es biólogo por la Universidad de Texas y doctor en Ingeniería Química Ambiental por la Universidad de Santiago de Compostela. Todos ellos son parte del comité científico del Congreso ICI Américas 2020 que organizaremos a inicios de este mes. Bueno, es momento de comenzar con el conversatorio. Lo que haremos es comenzar con las rondas de preguntas para los invitados, para Jorge, Isabel e Ian. Y luego abriremos el foro para preguntas del público presente. Iniciemos con la primera ronda. La primera pregunta es para Jorge. Jorge, de alguna manera, la ecología industrial busca copiar la sabiduría de los ecosistemas naturales. Por ejemplo, muchos ecosistemas biológicos son muy efectivos con el reciclaje de los recursos. Podría decirse que los residuos no existen para estos sistemas. Andando en esta analogía, ¿hay algún tipo de comparación entre sistemas biológicos y sistemas urbanos?
Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Ramsey, por la introducción. A tu pregunta, Ramsey, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, los sistemas artificiales, los sistemas urbanos y los sistemas biológicos son, primero, sistemas complejos, son sistemas cuyo funcionamiento es más que el funcionamiento de la suma de sus partes. Tienen propiedades pues, que son difíciles de modelar con el tiempo. También sabemos que los dos sistemas, ambos sistemas, tanto naturales o biológicos como sistemas artificiales, tienen la necesidad de ser resilientes también, ¿no? O sea, son sistemas complejos que a medida que pase el tiempo van a enfrentar impactos inesperados, definitivamente. Algunos de ellos no tanto como el problema del cambio climático. Sabemos que tenemos cambio climático que va a empeorar los posibles impactos que se generen por el calentamiento global en las ciudades, por ejemplo, pero no sabemos exactamente qué cosa va a ocurrir, ¿no es cierto? Por eso es que ahora se habla mucho de resiliencia en ciudades. Creo que en vez de intentar modelar el futuro y planear acorde, lo que tiene un poco más de sentido es planear para aumentar resiliencia a nivel de ciudades, por ejemplo. Y en ese sentido, las ciudades y los ecosistemas tienen unos paralelos interesantes, ¿no? O en todo caso podemos aprender mucho de los ecosistemas naturales en las ciudades. Los ecosistemas tienen sus propios mecanismos de irse adaptando a medida que el entorno cambia, y pienso que podemos de alguna manera usar eso como referencia para hacer a nuestras ciudades más sostenibles, ¿no? Entonces, me parece también importante tener en cuenta a los sistemas naturales, como dijiste, Ramsey, a la hora de ver los procesos que tenemos en las ciudades. El concepto de basura no existe en un ecosistema. ¿Cierto? Si un animal muere, por ejemplo, en una selva, ese animal no es basura. Ese animal se va a reincorporar a los diferentes ciclos biogeoquímicos de la naturaleza por diferentes procesos. Y podríamos decir que en general la materia siempre se recicla, ¿no es cierto? Naturalmente en todos los ecosistemas. La ecología industrial busca un poco copiar esos sistemas artificiales en ciudades, por ejemplo, cada vez con más éxito, felizmente. Estamos un poco lejos todavía de hacer que la antropósfera o los sistemas artificiales que ha diseñado el hombre para satisfacer sus necesidades sean muy parecidos a la biosfera, pero es una meta que creo que podemos adoptar. Y entonces la idea de la economía circular, ¿no es cierto?, de los enfoques de ciclo de vida, es básicamente tomar a los sistemas naturales como proxy para intentar evitarlos y tener también procesos circulares en la tecnósfera o en los sistemas artificiales. Entonces, pienso que se puede hacer paralelos interesantes. En algunos aspectos nos parecemos y en otros deberíamos parecernos. Creo que estamos de acuerdo con eso. Otra amenaza, una amenaza inesperada que ha tenido los sistemas urbanos es la del COVID, ¿no? Nadie vino a venir esto. Evidentemente todo el mundo sabía que iban a haber epidemias en el futuro y que la interconectividad que tenemos entre las personas hoy en día iba a hacer que esa epidemia sea más difícil de controlar que antes. La gente viaja por todos lados, hay aglomeración de poblaciones en los sistemas urbanos también, de alta densidad poblacional. Y bueno, es lo que hemos visto, y se han desarrollado problemas que en realidad en una magnitud que pocos esperaron. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo podríamos también tener una capacidad de resiliencia un poco mayor para que la próxima vez que venga un impacto como este o algún otro impacto, tengamos la posibilidad de adaptarnos y sobrevivirlos de la manera más eficiente posible. Muchas gracias, Jorge. Sin duda muchos retos en los sistemas urbanos y esperemos que en el futuro podamos ir usando un poco más lo que nos brinda la ecología industrial y la ingeniería sostenible. Isabel, buenas tardes. Hola. La ecología industrial es industrial porque se centra en el diseño de productos y los procesos de fabricación.
considera además a las empresas como actores indispensables para las mejoras ambientales, en el diseño del producto, uso de tecnologías para mitigar los impactos, entre otros. Mi pregunta es, ¿cómo se podría vincular la ecología industrial y el sector empresarial? Bien, sí, gracias por la presentación, Ramsey. Y bien, respondiendo a la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona, cómo se vincula ecología industrial con el sector empresarial, ¿no? Entendiendo que la empresa es una organización, una entidad, ¿no? Primero que se relaciona con su entorno, pero a la vez también con actores sociales, ¿verdad? Y de acuerdo a sus características de estas empresas van a pertenecer a un tipo de industria, ¿no? Llámese industria de alimentos, industria textil, industria de la construcción. Estas industrias, para que puedan desarrollar sus procesos productivos y también, bueno, y económicos también, tienen que utilizar recursos de la naturaleza, ¿verdad? Extracción de recursos para obtención de sus materias primas. Y también van a generar, ¿no es cierto? Generan los residuos sólidos, efluentes o emisiones, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, vemos cómo se extrae y también se descarga, ¿no? La ecología industrial, como bien se está comentando en este evento, ¿no? Va a buscar justamente emular, ¿no? Un ecosistema, va a tratar de que en lo posible no haya descarga de residuos y también se disminuya la presión en lo que es la extracción de los recursos. Entonces, un acercamiento de la ecología industrial en el sector empresarial, yo lo veo a través de la metodología, lo que es simbiosis industrial, ¿verdad? Es parte de la ecología industrial esta metodología, en el cual primero simbiosis, ¿no? ¿Qué es simbiosis, no? Es la asociación, la asociatividad, el vínculo íntimo, ¿no es cierto?, de organismos de diferentes especies que buscan justamente crecer, desarrollar y tener beneficios mutuos. Si lo llevamos al sector industrial, pues lo que se va a buscar justamente que estos diferentes tipos de industrias, ¿no?, puedan articularse, puedan trabajar de una manera sistémica, ¿no?, que puedan desarrollarse mutuamente, beneficiarse mutuamente y desarrollarse juntos, ¿no? Es decir, los residuos, ¿no?, dependiendo también la caracterización de estos residuos, de cada tipo de estas industrias, de algunas industrias puedan contribuir como materia prima en otros tipos de industria. ¿Qué se logra de esta manera? Pues justamente disminuir la presión de la obtención de los recursos de la naturaleza y en consecuencia también disminución de las descargas al ambiente y disminución de contaminación, ya sea de agua, de aire o de suelo, ¿verdad? Entonces vemos cómo la ecología industrial sí está tratando y ya está llegando al sector y hay ejemplos de simbiosis industrial a nivel mundial, ¿no? Entonces eso podría ser, es un vínculo entre la ecología industrial y lo que es el sector industrial también. Ahora vemos que no solamente va a contribuir a cuidar el ambiente, ¿no?, sino que esto también hay una retribución económica, por eso es el desarrollo, ¿no? Y en consecuencia, pues también va a contribuir al desarrollo sostenible. Es lo que podría comentar. Muchas gracias, Isabel. Y lo último que dijiste es muy importante porque el ser ambientalmente responsable también podría significar una disminución en los costos y es algo que a veces no nos damos cuenta. Ian, buenas tardes. El análisis de ciclo de vida es una herramienta poderosa para analizar los impactos ambientales de un bien o servicio. Tú has estudiado mucho el sector agroalimentario. Y en base a eso, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué papel cumplen las herramientas como el análisis de ciclo de vida en el sector agroalimentario? Muchas gracias, Ramsey. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación y encantado de estar aquí hoy en este conversatorio.
Bien, bueno, lo interesante del análisis de ciclo de vida es que es una herramienta que realmente no nace pensada en el sector agroalimentario, ¿no? Es una herramienta que nace de una manera más vinculada a la industria química, en sus orígenes, y cumple pues un papel histórico en el que no es hasta una década posterior a su implementación que realmente empieza a haber grupos de investigación que empiezan a trabajar más en el sector agrícola, en el sector pesquero, en el sector agroalimentario en general, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay tres pilares básicos en los que el análisis de ciclo de vida es importante en el sector agroalimentario, que a su vez están en concordancia con otros sectores, ¿no? En primer lugar es la identificación de las cargas ambientales, ¿vale? En segundo lugar es la toma decisional, ¿no? Para apoyar en política pública a la hora de tomar buenas decisiones tanto en el sector agrícola como en el sector pesquero, sector forestal, pero también a otros niveles, ¿no? Podemos hablar de dietas saludables y sostenibles, ¿no? Que es un tema que está empezando a promulgarse mucho. Se podría hablar también pues, de temas de mitigación de gases de efecto invernadero dentro de lo que es el Tratado de París, etcétera, ¿no? Y un tercer bloque que sería la mercadotecnia ambiental, ¿no? Las empresas han empezado a utilizar las herramientas de ciclo de vida como una marca de calidad para sus productos, ¿no? Entonces, cada vez más vemos sellos ambientales, las denominadas ecoetiquetas, que se utilizan de una manera visible en toda gama de productos agroalimentarios para poder generar un nicho de mercado ecológico, verde, sostenible e intentar así ganar valor añadido en estos productos e intentar buscar un compromiso verde con el consumidor, ¿vale? Ahora bien, algunos de estos temas que he mencionado son comunes a otras áreas. Sin embargo, a mí me gustaría resaltar una cosa, y es que realmente de toda la ecología industrial, el sector agroalimentario es quizá el que tiene una barrera más tenue con la naturaleza, ¿no? Muchas veces en otros sectores lo que estamos haciendo es extraer materias primas, las llevamos plenamente a la tecnósfera y después de un procesado, un uso, una reutilización si cabe, hay una devolución al ambiente, ¿no? En el caso del sector agroalimentario, esta línea no es tan clara, es mucho más tenue y, por tanto, los desafíos que tiene una herramienta como la de análisis de ciclo de vida son más grandes, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Si yo estoy construyendo cualquier sustancia química, pues para la industria de fertilizantes o para cosméticos, etcétera, pues seguramente esa fábrica voy a enfocarme mucho en que no emita grandes emisiones de gases de efecto invernadero, que tenga una planta de tratamiento de aguas residuales para cumplir con los estándares de calidad ambiental, que no vierta al aire pues, todo tipo de sustancias acidificantes, etcétera, ¿no? Esto sigue siendo vigente y muy importante para el sector agroalimentario. Sin embargo, el sector agroalimentario, como ocupa grandes extensiones de terreno en pleno contacto con la naturaleza, surgen otros impactos ambientales ligados pues, a condiciones ecológicas locales y regionales, ¿vale? En el sector pesquero esto también es visible con la afectación a los stocks pesqueros, ¿no? Entonces, realmente el sector agroalimentario es muy interesante en la óptica del ciclo de vida porque necesitamos de alguna manera ampliar las métricas de ciclo de vida para realmente dar una evaluación más completa y más rigurosa de qué es ser sostenible y qué no, ¿no? Entonces, quizá eso sería mi principal valoración al respecto. Muchas gracias, Ian. Más adelante tendré algunas preguntas adicionales relacionadas a este sector y los productos que genera este sector. Jorge, continuando con la comparación de los sistemas naturales y sistemas urbanos, y usando la palabra que usaste inicialmente, resiliencia, ¿qué nos puedes decir sobre la resiliencia de sistemas naturales
versus los sistemas urbanos? Gracias, Ramsey. A ver, pienso un poco como la pregunta anterior, voy a plantear un poco qué cosa pasa a grandes rasgos en sistemas biológicos y qué podemos aprender de ello, ¿no? Que, como dijo Isabel antes, es pues, una característica importante de la ecología industrial, tomar los sistemas biológicos como proxy para optimizar sistemas artificiales, ¿no? La resiliencia es básicamente la capacidad de un sistema de absorber un impacto y recobrar su forma original, su funcionalidad, luego de ese impacto. Si es que el impacto es muy fuerte, lo que ocurre es que el sistema va más allá de sus límites de resiliencia y no se recupera, ¿no? El ser humano es esta especie que ha llegado un poco tarde, ¿no es cierto?, comparado con otras, a la biosfera, y hemos hecho un montón de daño en muy poco tiempo, ¿no? Estamos desperdigados en todo el planeta, generando impactos de todo tipo. Nos hemos empezado a dar cuenta de lo que estamos generando en el planeta y en base a eso han surgido disciplinas en las cuales estamos intentando cambiar la manera de hacer las cosas para poder mejorar. Y es interesante porque ahora que estamos, por ejemplo, en esta primera pandemia, nos hemos encontrado con situaciones que cuestionan qué tan resilientes son los sistemas artificiales, ¿cierto? Ante un impacto. Los sistemas naturales son, como había dicho antes, sistemas dinámicos que van adaptándose a los cambios en el planeta. El planeta Tierra ha ido cambiando mucho. Hace 1 billón de años el planeta era muy diferente de lo que es hoy, y de aquí a 1 millón de años será muy diferente también. Y sin embargo, la biosfera avanza, la biosfera se va adaptando, se generan nuevas especies, desaparecen otras. Uno de los mecanismos que tiene la biosfera para poder hacer frente a ese tipo de cambios, seguirse adaptando para poder seguir funcionando, es el mecanismo de evolución biológica, ¿no? La evolución biológica es básicamente un proceso en el cual los organismos experimentan cambios en su genoma de manera aleatoria por diferentes factores internos o externos, y entonces este tipo de cambios en el genoma hacen que la población tenga cierta diversidad. La mayoría de estos cambios son cambios negativos, o sea, un cambio en el genoma normalmente detrimenta la supervivencia de las especies. Algunas veces son cambios que no afectan, son neutros, al menos por el momento, y algunas veces surge un cambio positivo que se mantiene en la población y entonces ayuda a que la población vaya cambiando con el tiempo. Es esta diversidad genética que hace que una población sea muy resiliente, ¿no? Por ejemplo, si el día de mañana viene otra pandemia con un virus muy letal, las probabilidades de que todas las personas en el mundo se mueran son muy bajas, porque es probable que alguna persona, por suerte, tenga pues, una cierta genética que lo haga inmune o tolerante a esa infección. Sin embargo, si todos fuéramos iguales, lo más probable es que la raza humana se extinguiría, ¿no? Entonces, los ecosistemas están compuestos por poblaciones de diferentes especies, cada especie tiene cierta diversidad biológica, y por eso es que vemos que si es que el impacto es razonable y a una velocidad también razonable, tanto en magnitud como en velocidad, las poblaciones pueden irse adaptando poco a poco y pueden finalmente sobrevivir a los cambios ambientales. Entonces creo que tenemos mucho que aprender, ¿no? Tenemos mucho que aprender en los sistemas artificiales o la antropósfera, de lo que pasa en la biosfera, y a nivel de ciudades, que es un tema que a mí me interesa mucho, también podemos aprender. En la biosfera vamos a ver que tenemos muchos sistemas emergentes, ¿no? Lo que se llama sistemas bottom-up. Si ustedes han visto alguna vez un grupo de pájaros volar en conjunto, haciendo formas en el aire, o cardúmenes de peces, o cómo se comportan las abejas, por ejemplo, se van a dar cuenta de que los seres vivos a veces se organizan de manera espontánea, de manera orgánica, sin necesidad de que alguien los esté controlando desde arriba. Eso lo vemos también en las ciudades. El mercado, ¿no es cierto?, es una propiedad emergente de la sociedad, por ejemplo. Y entonces un reto que tenemos es un poco ver hasta qué punto podemos
albergar estos procesos bottom-up o emergentes dentro de la ciudad. Muchas veces los seres humanos, por intentar ordenar las cosas o por intentar mejorar la realidad, tenemos sistemas de command and control, o sea, queremos ordenar todo de arriba para abajo y al hacerlo limitamos la capacidad de innovación o la capacidad orgánica que tienen los sistemas complejos como las ciudades para adaptarse a cambios, ¿no? Entonces, es interesante pensar en el reto que tenemos dentro de la ciudad para saber cuántos sistemas de ordenamiento vertical o cuántos sistemas de command and control son justificados, ¿no es cierto? Y cuánta libertad podemos dar nosotros a las ciudades para que aparezcan estos movimientos emergentes de autoorganización que permitan a las ciudades cambiar de forma y función según lo requiera los impactos externos. Habíamos dicho que puede ser cambio climático, puede ser un ejemplo de pandemia, por ejemplo, puede ser una guerra, puede ser un terremoto, ¿no? Hay una serie de impactos que podría poner en riesgo la funcionalidad de una ciudad, y entonces, si es que podemos nosotros tener la misma plasticidad, la misma capacidad de adaptarnos a un ambiente, a un impacto como tienen en muchos ecosistemas, pienso que eso nos ayudaría. Y nada, es otra vez una especie de paralelo entre ciencias biológicas, ¿no? Y ciencias industriales, ciencias urbanas, que podemos tomar en cuenta. Hay una rama, una disciplina que es prima de la ecología industrial, que es el metabolismo urbano, que también lidia con estos temas. Hay un traslape interesante entre los dos también. Y entonces, si la idea es hacer que los sistemas urbanos sean resilientes, lo más resilientes posibles, entonces otra vez tenemos mucho que aprender de la naturaleza, y me parece que los mecanismos de evolución biológica, que son básicamente procesos de prueba y error, que se dan a lo largo del tiempo para innovar en las funciones biológicas, nos podrían inspirar en gran medida para aplicar eso también en las ciudades. Y bueno, esa es mi respuesta, Ramsey. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Y lo que quiero resaltar luego de esta intervención es que en este mundo de ecología industrial y ingeniería sostenible tenemos sin duda muchas personas que vienen de diferentes áreas que hacen de esta disciplina una disciplina muy rica, ¿no? Como ven en este panel tenemos a Ian y a Jorge, que son biólogos, Isabel y mi persona, ingenieros, y así tenemos personas de diferentes áreas, y cada vez que nos reunimos en congresos es muy interesante ver cómo desde las diferentes disciplinas iniciales, llamémoslo así, pueden surgir diferentes maneras de ver el sistema que estás analizando, en este caso el sistema urbano. En el Perú, a través de Pelcan, hemos avanzado un poco en lo que menciona Jorge. Hemos trabajado el tema de infraestructura crítica y ver la resiliencia de esta infraestructura frente a diferentes tipos de desastres o, de alguna manera, perturbaciones al sistema. Y también hemos avanzado con el tema de metabolismo urbano y también el tema relacionado a qué pasaría con una ciudad luego de un sismo, ¿no? Entonces, todas son cosas muy interesantes. Definitivamente hay muchas cosas por hacer, no solo en el Perú, sino en el mundo también. Entrando un poco al tema del Perú, quería ahora preguntarle a Isabel algo que probablemente muchos tenemos en mente, porque estoy seguro muchos queremos impulsar esta área en el país. Entonces quería preguntarte, Isabel, ¿cómo podemos impulsar la ecología industrial, la ingeniería sostenible en el Perú? Ok. Bien. Bueno, primeramente, ¿no? Impulsar alguna herramienta, alguna metodología en el país no es fácil, ¿no? O sea, toma su tiempo, ¿verdad? Y creo que podemos recordar de algunas de ellas cómo se ha estado impulsando acá en el Perú, ¿no? Bien decía Ian acerca del análisis de ciclo de vida, que me hace recordar también cómo fue el poderlo difundir en Perú, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier herramienta que queremos difundir
¿no? En el Perú y en especial la ecología industrial, porque es una de las herramientas que contribuye justamente al desarrollo sostenible también. Primeramente yo sugeriría, ¿no? Empezar con la construcción de capacidades, ¿no? Es decir, cuando uno quiere realmente difundir una herramienta, se debe difundir este conocimiento. Entonces, no lo van a adaptar algo, o sea, nadie va a adaptar algo o involucrarse en algo que desconoce. Entonces, tenemos que construir capacidades, ¿no? A todo nivel, ¿no? Tanto el sector privado como el sector público, ¿no? Tanto a nivel técnico como a nivel de políticas, de los que toman decisiones a nivel nacional también, ¿no? Entonces, esto de construcción de capacidades. Después también sería bueno elaborar un diagnóstico, es decir, un mapeo, ¿no? Ya que hemos hablado qué es la ecología industrial y considerando la metodología que mencioné en la primera pregunta, identificar qué sectores industriales, qué tipo de industrias puedan involucrarse, ¿no? Justamente en esta herramienta que definitivamente son todas, pero cómo podrían involucrarse en ecología industrial, cuáles serían las potencialidades, ¿no? Y que esto también definitivamente en ese diagnóstico se va a encontrar las brechas en las cuales uno a veces no pueda lograr a plenitud la aplicación de esta herramienta. Entonces, estas brechas tendrían que ser también ayudadas a poder ser disminuidas con políticas, ¿no? Con diseño de políticas que incentiven justamente el uso de esta metodología, de este enfoque, de esta herramienta como es la ecología industrial, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que sea como un incentivo. ¿Qué gana la industria? ¿Qué gana el sector público impulsando esta herramienta? Entonces, poder identificar bien estos beneficios, ¿no? Que a veces no se entiende fácilmente y a primera vista, ¿no? Pero que sí, en la medida que uno va construyendo estas capacidades, estos conocimientos se van difundiendo, ¿no? Y también plasmando ejemplos prácticos, como ya mencionabas tú, ¿no? Que ya hay trabajos, pero a veces estos trabajos a veces no se conocen en todos los ámbitos, ¿no? Y otro punto importante es poder también participar en estas mesas técnicas que a veces se agrupan justamente estos sectores, ¿no? O sea, no podemos avanzar si no hay un buen vínculo también, una buena relación entre la academia, la academia, sector privado y sector público. Es algo que siempre se dice, que siempre se menciona, pero a veces no cae en la práctica, ¿no? Entonces, eso sí es importante, porque para impulsar esta herramienta, bien lo mencionabas, no solamente es interdisciplinario, multidisciplinario, sino es intersectorial también, donde varios sectores están involucrados para poder desarrollar o plantear un plan que impulse lo que es la ecología industrial, ¿verdad? Muchas gracias, Isabel, y me consta de la importancia de tu rol en el subcomité de coeficiencia y su relación con el impulso que hay acerca de las herramientas de la ecología industrial y ingeniería sostenible como el análisis de ciclo de vida. Sin duda hay mucho por hacer, pero hay muchas empresas que desde muchos años atrás, acá en el Perú, ya han tomado iniciativa para trabajar en temas relacionados a análisis de ciclo de vida, entre otros. Y digamos, es cuestión de ser pacientes y seguir trabajando para ese futuro común que, como muy bien dices, fuera de la responsabilidad ambiental que tenemos como sociedad y como empresa, debemos entender que mucho de esto también podría tener un rédito económico y no simplemente una inversión económica sin retorno. Evidentemente, los temas ambientales tienen de por sí una importancia para nuestra sociedad, pero es importante resaltar ese punto, ¿no? El punto económico y por ende muchas empresas comienzan a incursionar en temas ambientales por eso. Ian,
volviendo, digamos, a hablar del Perú y volviendo al tema del sector agropecuario, me gustaría que nos cuentes un poco qué desafíos presenta el sector agroexportador peruano desde una perspectiva ambiental. Muchas gracias, Ramsey. Bueno, en primer lugar, yo creo que el sector agroalimentario peruano, sobre todo el agroexportador, ha tenido un boom de crecimiento sustancial en los últimos 30 años, ¿no? Y bueno, eso ha venido pues con su consecuente mejora de las condiciones de vida en muchas zonas del país y también ha posicionado los productos agrícolas peruanos en el mercado exterior, ¿no? Ahora, el gran desafío creo que es que la curva de incremento del sector no ha ido de la mano con una curva del mismo nivel en cuanto a conocimiento científico. Y esto nos está jugando algunas malas pasadas a nivel ambiental en la actualidad, ¿no? Entonces, me gustaría resaltar algunas de ellas, ¿no? En primer lugar, el componente agua, ¿no? Tenemos grandes hubs agrícolas por toda la costa peruana, que es una de las zonas más secas del planeta, ¿no? A pesar de ser una de las zonas más secas, sí hay disponibilidad de agua por la avenida de los Andes y por unos acuíferos magníficos, pero todavía nos queda mucho por hacer para entender bien cómo son las dinámicas hidráulicas hidrológicas en este contexto, ¿no? Y hacer un mejor manejo del agua de manera integral, ¿no? Ahora, muchas veces la gente cuando habla de agua piensa en un volumen determinado, ¿no? Pero otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la degradación de esta agua, ¿no? Entonces, la falta de tratamiento de aguas servidas, la falta de reaprovechamiento de ciertos residuos agrícolas, también en algunas ocasiones está generando una cierta degradación de estas aguas, lo cual hace que se genere un efecto dominó de problemas ambientales que no solo afectan al sector agrícola, pero pueden afectar a ambientes urbanos también, ¿vale? Otro tema que me gustaría resaltar es el tema de las emisiones de carbono, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en Perú, y es algo positivo, es que realmente la frontera agrícola, en contraste con otros países de la región, países que tienen abundantes zonas amazónicas como Colombia, Ecuador o Brasil, es que la frontera agrícola en Perú sí está creciendo en la Amazonía, ¿vale? Pero está creciendo a un ritmo mucho menor que en estos países. ¿Por qué? Porque realmente estamos aprovechando los recursos acuíferos en la costa, ¿no? Entonces, bueno, al final estamos aquí hablando de diferentes equilibrios que se generan en distintos países, ¿no? Ahora bien, otro problema que considero importante resaltar es el de la revalorización de los residuos agrícolas. Y creo que esto también está un poco ligado con el valor añadido que le estamos dando a nuestros productos, ¿no? Entonces, bueno, y voy a poner un ejemplo que seguramente le guste a Jorge, que es una granada como fruto, ¿vale? Entonces, se produce una granada en Perú con agua peruana, seguramente un acuífero de la costa, y la gran mayoría de esa granada ahora mismo se está exportando como un producto fresco, ¿vale? Esto tiene unas ciertas ventajas. La granada tiene un tiempo de vida en un barco bastante largo, por tanto se puede transportar en container pues, a distintos puntos del planeta, lo cual es un modo de transporte bastante sostenible dentro de lo que cabe, ¿no? Y lo que está sucediendo es que alguna persona, pues en Holanda, en Alemania, en Seattle, etcétera, pues está consumiendo esa granada y está desechando pues el residuo, ¿no? El residuo de la granada, que me corrija Jorge, que quizá tenga un número más exacto, es en torno al 50%, ¿no? en el consumo en el hogar. Ahora, estas tres ubicaciones geográficas que mencioné tienen sistemas de tratamiento de residuos muy avanzados, ¿vale? Pongamos el caso contrario. Pongamos el caso de que
estamos preparando un producto con valor añadido, por tanto es más valor económico para el sector agroexportador peruano, como podría ser la producción de un jugo de granada o los famosos arilos de granada, ¿no? Que vienen en su camisel de plástico, ¿no? Realmente estamos transportando menor masa porque el residuo ya se ha filtrado en Perú y estamos generando un filtrado doméstico, ¿no? Esto implica que estamos transportando prácticamente residuo cero, más allá del empaque, ¿no? Pero a nivel orgánico prácticamente no estamos transportando residuo y está llegando a los puertos de destino en Europa y en Estados Unidos de una manera más eficiente, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos una industria desarrollada de revalorización de estos productos agrícolas, residuos agrícolas en el Perú. Tenemos tratamientos como la digestión anaerobia, que podrían darnos energía en base a estos residuos, pero es una tecnología que desafortunadamente todavía no despega en Perú. Y después también, bueno, en el caso de la granada, que es un antioxidante conocido, también hay propiedades médicas en ese residuo que podrían ser utilizados para la producción de distintos tipos de productos farmacéuticos, ¿no? En un mundo que de alguna manera está revirtiendo por la pandemia y por otras circunstancias geopolíticas, está revirtiendo el proceso de globalización que inició hace 20, 25 años, quizá el poder desarrollar una industria farmacéutica local en base a estos residuos podría ser algo muy interesante y que podría dar mucho valor añadido al país. ¿Cuál es el problema? Un poco lo que comentaba Isabel, ¿no? Necesitamos fomentar más capacidades para que esto sea posible, ¿no? Por último, creo que también otro desafío importante para el Perú es la pérdida de biodiversidad, que puede generar una expansión incontrolada de la frontera agrícola, ¿no? Entonces, si bien la expansión en la selva no es tan acusada como países como Brasil, una expansión no controlada y con bajo conocimiento del medio que le rodea puede generar problemas de biodiversidad genética y funcional en amplias zonas del país, ¿no? Y lo podría comprometer a especies endémicas del país, podría poner en grave riesgo de extinción a muchas especies, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que cambiar un poco la idea de cómo producimos nuestros alimentos y si bien estas amplias y vastas cantidades de terreno van a seguir siendo necesarias en el futuro, sobre todo en un país que va a crecer demográficamente al menos por otros 20 o 30 años, creo que sí tenemos una oportunidad en algo que comentó Jorge antes, que es el metabolismo urbano y la ecología industrial, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en Europa y en Estados Unidos es un despegue en las ciudades de los denominados huertos urbanos, ¿no? El reaprovechamiento de un territorio que quizá estaba desaprovechado en muchas zonas de la ciudad, techos o zonas antiguamente industriales que salieron de la ciudad, etcétera, y que se pueden aprovechar para producción de alimentos dentro de las ciudades y generar unos sistemas de circularidad para reducir la dependencia del mundo rural, ¿no? Y otro tema también interesante, sobre todo en un país que necesita mucho fertilizante, pero tiene muy poca producción interna y que además tiene problemas de escasez de agua, es explorar también los cultivos hidropónicos, ¿no? Que están muy de moda en el sur de España, ¿no? No sé si habéis visto esta serie en Netflix que se llama Mar de Plástico, que es sobre roquetas de mar en la provincia de Almería, en el sur de España, que era el gran hub agrícola estilo Ica, ¿no? En España en los años 90, y esta serie se llama Mar de Plástico precisamente por los invernaderos de plástico que hay por ahí, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo es que esos invernaderos de plástico están desapareciendo en favor de los cultivos hidropónicos, ¿no? Y también hay un traslado de los cultivos, pues, por ejemplo, a Marruecos, ¿no? Entonces, tenemos que tener presente que el sector agrícola es muy competitivo, muy cambiante. Entonces,
todas las soluciones o todas las perspectivas que veamos también tienen que estar sujetas a esos cambios, a esos booms muy repentinos que pueden dar lugar y llevar a situaciones ambientales no deseables. Gracias. Muchas gracias, Ian. Quiero resaltar dos cosas de lo que dijo Ian. La primera es esa mirada continua al sistema, ¿no? Y utilizar lo que algunos llaman manejo adaptativo para ir dando la ciencia más avanzada y conectarla con las soluciones que queremos o debemos tener en los sistemas afectados. Y otra cosa que quería resaltar es esa conexión que siempre existe cuando analizamos sistemas bajo el área de ecología industrial e ingeniería sostenible. Por ejemplo, Ian mencionó el ciclo del agua, mencionó también el ciclo de carbono, y cómo una mirada holística a no solo el sistema en particular que estamos analizando, sino a la conexión con estos ciclos y otros sistemas es importante. Evidentemente, se necesitan de muchas disciplinas para poder construir y minimizar al máximo los impactos ambientales, entre otros, evidentemente, sociales, económicos, etc. Vamos a comenzar con la tercera ronda de preguntas. Esta vez va a ser una respuesta un poco más breve, pero también quería anunciar que vamos a abrir el chat para hacer las preguntas, que podrían ser preguntas para cualquiera de los cuatro y que serán respondidas en este conversatorio. Iniciaremos entonces la tercera ronda de preguntas. Jorge, siguiendo con esta analogía de sistemas biológicos y ecología industrial, y tomando el ejemplo que menciona Isabel, el ejemplo de simbiosis industrial, por ejemplo, el sistema industrial de Kalundborg en Dinamarca, en donde es evidente que hay una reutilización, reciclaje industrial bastante importante, y hay una simbiosis industrial beneficiosa para todas estas industrias. Voy a preguntar lo siguiente, ¿no? En la optimización del diseño o planificación de sistemas urbanos, ¿qué mecanismos de evolución biológica podemos usar como referencia? Muchas gracias, Ramsey. Nada, me da un poco de pena que no tengamos tanto tiempo, porque los comentarios pues, de Isabel y Ian siempre despiertan temas interesantes para añadir a la discusión, ¿no? Muy brevemente, antes de responder la pregunta, quería un poquito hablar de lo que decía Ian, la regularización de residuos agrícolas, por ejemplo, en la tecnosfera es un tema súper importante, ¿no? Y tratar de descentralizar también la producción de ciertos alimentos o focalizarlos en áreas locales vía, por ejemplo, agricultura urbana es también súper interesante. Y hay otro paralelo que se puede hacer entre sistemas productivos artificiales y la biosfera, y son los descomponedores, ¿no? Ian habló acerca de utilizar las propiedades farmacéuticas de la granada, por ejemplo, para hacer antioxidantes. Y a mí se me ocurren también otras cosas, como por ejemplo utilizar insectos, que son los descomponedores de los ecosistemas, ¿no es cierto? Una de las razones por las cuales el animal que se muere en una selva no es basura es porque tiene unos agentes biológicos llamados descomponedores, hongos, microorganismos, insectos, etcétera, que desarman, descomponen este organismo que antes estaba vivo, y esas partes y las partes que resultan de la descomposición, del desarme de este organismo, se reincorporan a los ciclos naturales, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podríamos tener insectos que se alimenten de estos residuos agrícolas o alimentarios. Estos insectos pueden después servir como alimento para, por ejemplo, ganado, y empezamos a cerrar procesos en la tecnosfera. O sea, la idea es que en la tecnosfera los procesos lineales, ¿no es cierto?, sacamos, utilizamos, botamos, sean circulares para que se parezcan a la tecnosfera, y una buena manera es introducir descomponedores en la tecnosfera para cerrar estos ciclos. Entonces, bueno, podemos hablar de este tema largo y tendido, es muy interesante, ¿no? El tema también de agricultura urbana es interesantísimo también.
¿no? Pero a tu pregunta, Ramsey, la simbiosis industrial, que es básicamente en biología de simbiosis, se refiere a relaciones interespecíficas, o sea, cómo las diferentes especies que comparten un espacio, un ecosistema, se relacionan entre sí, ¿no es cierto? Tienes competencia, tienes cooperación, tienes un montón de diferentes tipos de interrelaciones. Y entonces lo que termina ocurriendo es que un ecosistema tiene organismos que están compartiendo el mismo espacio y algunos se ayudan, otros compiten, otros se perjudican, uno se come al otro. Y entonces ese tipo de interacción entre los diferentes componentes de un ecosistema se puede trasladar a un sistema industrial, como mencionó Isabel y como mencionó Ramsey, ¿no? Y mientras más flexibilidad tengamos nosotros en este tipo de ecosistemas artificiales, me parece que más oportunidad van a tener estos ecosistemas artificiales de ir mutando a medida que cambian las necesidades de la población o cambian las condiciones del ambiente, ¿no? Si sube la temperatura en el planeta, si sube el nivel del mar, si es que tenemos, digamos, eventos climáticos inusuales, complicados, y como decía también Ramsey antes, y es un motivo de publicación de ustedes también, el tema de terremotos, resiliencia a terremotos, por ejemplo. Pienso que si es que nosotros buscamos de alguna manera darle libertad a los diferentes componentes urbanos, incluyendo los componentes productivos, para buscar la manera de alguna manera, para buscar que de forma orgánica que tengan la plasticidad para cambiar sus relaciones los unos con los otros, como ocurre un poco en los ecosistemas a lo largo del tiempo, podríamos contribuir a la resiliencia de dichos sistemas, ¿no? Otra vez, lo que tenemos en los sistemas biológicos es esa diversidad y continuo mejoramiento, digamos, por prueba y error, que es el mecanismo de evolución. Y un proxy que podemos tener en sistemas artificiales es un poco la historia, ¿no? El tiempo es un excelente juez de lo que funciona y lo que no funciona. Muchas ciudades han estado experimentando a lo largo de mucho tiempo, antes de la globalización que mencionó Ian, acerca de cómo hacer frente a los ambientes o sus necesidades, y tenemos en partes del mundo donde han aparecido ciudades, diseños urbanos, arquitectura, ¿no es cierto?, hechos con materiales locales, a escala humana, porque no habían ascensores, no habían carros, o sea, la gente hacía ciudades que funcionaran para las personas, no para los autos, ¿no? La densidad poblacional estaba un poquito limitada por la cantidad de escaleras que podía subir una persona en un edificio, son 6 o 7 pisos. Entonces, lo que vemos en sistemas urbanos antiguos, que han tenido pues miles de años para ir viendo qué cosa funciona, en Japón, por ejemplo, cómo hacer estructuras sísmicas con materiales locales, en lugares muy calientes, cómo hacer estructuras que utilicen ventilación pasiva para que se refrigeren o se calienten de una manera, o sea, sin necesidad de utilizar energía, etcétera. Y entonces podemos aprender en ese sentido no solamente de la biosfera, sino también de partes antiguas de la tecnosfera, ¿no? Ahora, irónicamente, con la pandemia, cuando cortan el tráfico, cuando se evita el viaje por avión, cuando empezamos a de alguna manera deshacer la globalización y regresamos al localismo, que es como funcionaba antes la tecnosfera, nos empezamos a dar cuenta que a veces uno no tiene todo lo que necesita, salvo que utilices un auto. O sea, uno no tiene a distancia peatonal todo lo que necesita. No tenemos espacios para que la comunidad se relacione. Cuando una comunidad se relaciona y se vuelve un poco más cohesionada, tiene más capacidad de agencia, puedes cooperar, ¿cierto? Entonces, creo que esto nos confronta un poco con el tipo de ciudad que tenemos ahora, que no prioriza la salud emocional y física del peatón, sino la facilidad de los autos para moverse. Pienso que este tipo que la pandemia en este caso, o la cosa que nos van ocurriendo, son una oportunidad para reflexionar y decir, oye, estas ciudades modernas que estamos haciendo, ¿en realidad funcionan? ¿Le conviene a la gente o no le conviene a la gente? Podemos aprender algo de sistemas urbanos que tienen mucho tiempo, que son, digamos, buenas para los peatones, son amigables al peatón, son bonitas, ¿no?
Ustedes probablemente se habrán dado cuenta que Lima no es necesariamente la ciudad más bonita del planeta. ¿Y por qué no? ¿Por qué no empezar a tomar como proxy que han funcionado, más capacidad de adaptarnos y a la vez ser más sostenibles? Usar personas, etc. Entonces, eso es un reto grande para el planeamiento urbano, porque el planeamiento urbano tradicional tiende a ser muy top-down o muy de command and control. Habría que ver estas nuevas iniciativas de nuevo urbanismo o localismo, en la cual se busca empoderar comunidades pequeñas para que tomen sus decisiones y para que haya un poco más de pluralidad y diversidad dentro de las ciudades, que está correlacionado con resiliencia de sistemas. Y otra vez, Ramsey, no quiero quitar más tiempo porque me podría quedar hablando una hora con todos, es muy interesante. Esperaré las preguntas, pero nada, espero haber respondido la pregunta que se hizo. Muchas gracias, Jorge. Y hay algo que quiero resaltar, que en general siempre lo menciono en mis clases, es cómo nos hemos olvidado de la sabiduría de nuestros ancestros, ¿no? Hablabas de los diseños bioclimáticos, el sol de una forma pasiva. Nos hemos olvidado. Estuvo en una conferencia de esta sociedad en Berkeley y la gran presentación plenaria era sobre un investigador muy renombrado que nos venía a decir que era importante los techos blancos. En Arizona, una ciudad muy caliente, la mayoría de techos eran oscuros, ¿no? Entonces, cómo esa sabiduría que hemos ganado antes la vamos perdiendo en esta supuestamente evolución. Pero en fin, lo dejamos ahí en ese tema. Pero gracias. Isabel, volviendo ya al sector industrial, empresarial, y de manera de resumen, no sé si podrías mencionar aquellas herramientas o metodologías que podríamos utilizar en la gestión ambiental de este sector. Ok, sí. Por el tiempo voy a desarrollar uno nada más, pero sí, la gestión ambiental, ¿verdad? La gestión ambiental gestiona pues los aspectos ambientales, ¿no? Con la finalidad de mitigar los impactos ambientales de los procesos productivos. Y hay varias metodologías o herramientas, pero una de ellas que nos va a ayudar justamente si yo quiero aplicar un enfoque como la ecología industrial, yo tengo que saber si va a mejorar o no mis procesos, si va a mejorar o no a la empresa. Y para saber si se está mejorando, tengo que tener ecoindicadores, o sea, es decir, tengo que medir. Y una de ellas es el ecoindicador como la ecoeficiencia, ¿no? Que ya se mencionó anteriormente. Pero la ecoeficiencia no solo desde el punto de vista de ahorros, ¿no? Sino la ecoeficiencia que también está plasmada en una de las ISOs, ¿no? La ISO 14045, ¿no? Donde la ecoeficiencia busca, ¿no? Incentiva a que las empresas sí tengan rentabilidad, mayores ingresos, ¿no? Económicos, pero también a la par buscando un menor impacto ambiental, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es importante, la ecoeficiencia está linkeando dos aspectos importantes del desarrollo sostenible, que es la parte económica y la parte ambiental, ¿verdad? Entonces, y añadiendo, ¿no? Que es el impacto ambiental no solamente en la etapa de producción, sino en todo el ciclo de vida del producto, ¿no? Entonces, eso nos ayuda, ¿no? Y nos da más confianza de que es un análisis más integral, ¿verdad? Es un indicador que nos mide de una manera, como digo, más completa la gestión y el desempeño ambiental, ¿no? Ahora, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de ello, y voy a tomar lo que habló también Ian, bueno, porque también trabajamos también en lo que es la agroindustria, ¿no? En lo que son temas agroindustriales, ¿no? Y también viendo a nivel nacional, ¿no? Si queremos nuevamente tomar ese sector,
aproximadamente al año se genera 16 millones de toneladas de residuos agrícolas, ¿ya? Y de estos residuos, pues de acuerdo a sus características, pueden ser usadas para reusadas o recicladas para diferentes fines, como mencionaba Ian y también Jorge, ¿no? Entonces, si lo aplicamos, por ejemplo, en el caso que yo he visto un poco más de cerca en la industria del arroz, y se mide la ecoeficiencia, pues ahí se ve realmente cómo esta puede contribuir, ¿no? a un crecimiento económico cuidando al ambiente. Entonces, esa es una de las herramientas. Otra sería lo que es ecodiseño, ¿no es cierto? No voy a hablar por el tiempo de lo que es ecodiseño, pero sí lo que puedo decir que nos ayuda a planificar o diseñar un producto o un servicio antes de lanzar al mercado, antes de ponerlo en el mercado, ya podemos diseñar con esta herramienta productos más amigables al ambiente y que rindan más, ¿no? Entonces, ¿y por qué tú mencionabas, Ramsey, que es importante la parte económica? Efectivamente, toda empresa necesita tener rentas para subsistir y para seguir en el tiempo, ¿no? Si no, no habría tampoco, no contribuiría al desarrollo sostenible, ¿no? Pero un crecimiento consciente, responsable, y hay herramientas que nos puedan ayudar a lograr estos objetivos, ¿no? Ahí lo dejo, yo sé que todavía falta Ian, entonces, y también hay preguntas. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Sí, tenemos algunas preguntas. Voy a cerrar esta tercera ronda con Ian. Ian, tenía que hacerte esta pregunta que está relacionada con un trabajo que hemos realizado en Pelcan y que tú has liderado, que está relacionado con las dietas. Dos preguntas van a ser, y la segunda es una respuesta bastante corta. ¿Cómo definirías la dieta peruana desde una óptica de sostenibilidad ambiental? Y la segunda es, ¿qué plato típico peruano consideras que es bajo en emisiones de carbono? Gracias, Ramsey. Bueno, para contestar a la primera, comentaros que la dieta peruana realmente desde una perspectiva de emisiones de gases de efecto invernadero es una dieta bastante baja en carbono, si lo comparamos con la mayoría de los estudios disponibles que hay, que son en Europa y Norteamérica fundamentalmente, ¿vale? Ahora, este dato hay que tomarlo con mucha cautela, porque a la hora de alimentarnos es importante que tengamos un equilibrio nutricional y que estemos comiendo de una manera balanceada y variada, ¿no? Entonces, si bien estos datos son bastante positivos, sí esconden ciertas carencias en cuanto a malnutrición y a anemia en ciertas zonas del país, ¿no? Sobre todo en la selva y sobre todo en la costa norte peruana, ¿no? Un dato que a mí me preocupa mucho es el famoso eslogan de la Organización Mundial de la Salud de que hay que comer 5 piezas de fruta o verduras al día, 5 porciones, ¿no? Bueno, realmente con las cifras del año 2015, estas 5 piezas de fruta y o verdura al día solo la estaban ingiriendo en torno al 10% de la población peruana, con niveles mucho más bajos en muchas zonas de la selva y del Ande peruano. Entonces, esto desde luego es un desafío, el cambiar nuestros hábitos alimentarios a través de políticas públicas que incentiven un mejor acceso a una dieta variada, mayor capacitación para que la gente entienda la importancia de alimentarse mejor, ¿no? Y de alguna manera lo interesante es que lo nutricional y lo sostenible suelen ir de la mano, ¿vale? Frutas y verduras son grupos alimenticios bajos en emisiones de carbono, mientras que otros grupos como la carne roja, ¿no? Pues, de vacuno, de cordero, etcétera, representan unas emisiones muchísimo más altas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos un desafío a medio plazo, y es que esos grupos poblacionales que no tienen acceso a productos de mayor valor económico, como pueden ser estas carnes rojas, realmente no tienen la necesidad nutricional de migrar a ellas de una manera radical. Y no estoy diciendo que tengan que ser vegetarianos o veganos, simplemente lo que digo es que no es necesario que haya una explosión
de carne roja en la dieta de una persona a medida que escala los perfiles socioeconómicos, ¿no? Y creo que esto es muy importante y es un desafío que para todos los países emergentes del planeta, que realmente esas nuevas clases medias que van surgiendo con el crecimiento económico no caigan en las mismas trampas de Europa y de Estados Unidos de ingerir productos con muy alta emisión de carbono como las carnes rojas, ¿vale? Después, con respecto, para no extenderme más y con respecto a la pregunta más divertida, ¿cuál es un producto típico peruano bajo en emisiones de carbono? Bueno, la respuesta más aburrida y sencilla es cualquiera que no lleve proteína animal, ¿vale? Podría ser una causa de verduras. Pero como en Perú somos bastante carnívoros y nos gusta que haya un poco de todo en los platos que comemos, yo hablaría del ceviche de pescado. El ceviche de pescado o la causa de atún, ¿no? La mayoría de los pescados y el atún en concreto son especies que se pescan con una baja intensidad energética, ¿no? Y representan una fuente nutricional muy interesante en cuanto a proteína, también otros componentes nutricionales como el omega 3, ¿no? En el caso de los pescados azules, y no representan unas emisiones de carbono muy altas, ¿no? Entonces, pues si tuviese que quedarme con dos productos serían con el ceviche de pescado, no de mariscos, ojo, y con la causa de atún. Muchas gracias, Ian, y ya me provocaste un rico ceviche. Bueno, muchas gracias a los tres por su participación. Vamos a proceder con las preguntas del público. Antes quería un poco reflexionar sobre lo que dijo Ian y un artículo muy interesante de Weber y Matthews, donde hablaba exactamente de eso, ¿no? Cuando se hablaba de las mías de los alimentos, que más importante que pensar en comprar localmente era tener una mejor dieta alimenticia para reducir los impactos ambientales. La primera pregunta es de Michelle. ¿Ustedes creen que las ganancias de la industria es el único motor para que se integra la sostenibilidad en procesos industriales? Y la segunda es, ¿cuál debería ser el rol o papel regulador del Estado? Tal vez, Isabel, ¿te gustaría responder esta pregunta? Gracias por la pregunta. Y bueno, no es que sea el motor las ganancias, pero son necesarias para que las empresas subsistan, ¿verdad? Y puedan contribuir también a desarrollar puestos de trabajo, en fin, en la sociedad. Pero sí, yo creo que no debería ser el único motor, sino debería haber una motivación de responsabilidad con la sociedad, ¿verdad? Porque si bien es cierto, extraemos recursos y generamos residuos, estoy hablando como empresa, pero entonces esta sociedad también lo necesito, y no solamente que lo necesito, sino todos necesitamos de esta naturaleza que solamente tenemos un planeta, entonces tenemos que ser solidarios también, ¿no? Entonces no creo que deba ser el único motor, ¿no? Entonces sí debería haber otros tipos de incentivos. Hablan del Estado regulador. Definitivamente se necesita la intervención del gobierno, ¿no? Diciendo con políticas que sean reales, que sean efectivas, ¿verdad? Y lo tenemos bien claro, ¿no? O sea, si uno quiere impulsar algo que sabemos que es de bienestar para todos, pues deberían estar como políticas públicas también, ¿no? Entonces no se puede solamente trabajar a lo que es motivación del dinero, no, definitivamente no. Hay cosas que también se tienen que plasmar en leyes, en reglamentos, ¿no? Y yo creo que el Estado ya está tomando un rol en ese sentido también estos años, ¿no? Llámese que están desarrollando lo que son compras y compras públicas, está con producción y consumo sostenible, está más involucrado en tener una visión también más integral, ¿no? Considerando los diferentes vértices, ¿no? Social, económico, ambiental,
¿no? Hasta cultural, ¿no? También. Entonces, y para ello también tenemos el incentivo de las investigaciones desde la ciencia y la ingeniería que puede incentivar. Ya no están aislados, están solos en la industria, sino que tiene también disponibilidad de tecnologías más limpias que puedan ayudar a que sus empresas sean también más responsables, hablando ambientalmente, ¿no? Muchas gracias, Isabel. La segunda pregunta es de José Carlos Silva, nuestro amigo, también un experto en esta temática. Él cita un artículo del Journal of Industrial Ecology, el artículo de Willy Haas y colegas, en donde de alguna manera habla de el poco porcentaje de reciclaje que tenemos como sociedad y finalmente, de alguna manera, hace este comentario de que la economía no es circular, sino entrópica. Su pregunta, basada en el comentario anterior, es la siguiente. ¿Dónde están las cuestiones de desigualdad social y ambiental en el debate sobre economía circular? Mientras los presentes se preparan para responder esta pregunta, yo quiero agregar algo que también leí en un editorial de este journal de Industrial Ecology, que hablaba de la ecología industrial. Y básicamente decía de que la economía circular era un vino antiguo en un frasco o botella nueva. A lo que voy es que todo el tema de circularidad es algo que siempre ha estado insertado en esa disciplina de ecología industrial e ingeniería sostenible, y la herramienta del análisis ciclo de vida es un ejemplo de ello. Y dentro del área o la disciplina de ecología industrial e ingeniería sostenible, hay muchas cejas levantadas cuando se menciona este nuevo nombre, economía circular, por lo que dice José Carlos y por otras razones también. Sin embargo, es lo que hoy en día mueve de alguna manera esta visión de los gobiernos para avanzar en lo que nosotros llamamos la ruta hacia la sostenibilidad, o por lo menos la reducción de nuestra insostenibilidad. No sé si alguien quiere agregar algo a esta pregunta. La pregunta era, ¿dónde están las cuestiones de desigualdad social y ambiental en el debate sobre ecología circular, economía circular? Perfecto, Jorge. Bueno, en realidad creo que nosotros venimos de un enfoque un poco más técnico, digamos, en ecología industrial o en ciencia, qué sé yo, tenemos un enfoque que sea más de flujo de materia y energía, ¿no? Entonces, si la economía es una propiedad emergente de la conducta de las personas y las personas intercambian bienes para satisfacer necesidades, digamos, la contribución del metabolismo urbano o la ecología industrial a la parte de economía es básicamente tratar de cerrar ciclos, o sea, que las personas satisfagan sus necesidades de una manera en la cual no saquen a la biosfera su límite de resiliencia o a los ecosistemas circundantes, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurren estos intercambios y cómo se articula al consumidor con el productor? Creo que hace la diferencia ahí con el tema de desigualdad social. Ahí pues ya entramos un poco más en política, pero un poco delicado quizás. Pero digamos, el optimizar los sistemas productivos adentro de la tecnosfera, si se hacen bien, deberían ir de la mano con una mejora en la desigualdad, pienso yo, sobre todo si tomamos el camino de descentralizar, regresar economías locales y aumentar la capacidad de agencia de las personas generando comunidad local, en vez de tener sistemas de producción centralizado enormes que sirven de manera centralizada a grandes números de personas, ¿no? Son sistemas más frágiles, me parece, que tener sistemas productivos descentralizados, que tengan una relación más integrada con la comunidad. Evidentemente es un tema bastante complejo,
pero desde nuestras ramas de repente podemos ayudar en la parte de flujo de energía y de materia. Es un poco, creo, la contribución que podemos hacer de repente con más éxito. Nada más. Muchas gracias, Jorge. Es importante también recalcar que en esta área no solo se ve la dimensión ambiental, sino también con la ayuda, evidentemente, de expertos en las diferentes dimensiones, la dimensión social, cultural, económica, institucional. Y esa visión integrada de las diferentes dimensiones es lo que enriquece el área, pero nuevamente siempre hay la necesidad, como en cualquier proyecto, de tener la mirada de diferentes disciplinas. Y creo que es muy importante. Si hablamos de ingeniería sostenible, es lo mismo, ¿no? Evidentemente la parte es una parte fundamental para cualquier ingeniería. Hoy en día la sociedad exige la mirada a esa dimensión ambiental y también las otras dimensiones que son sumamente importantes, como menciona nuestro amigo el profesor Silva. Vamos a pasar a la otra pregunta. Esta pregunta es de Claudia Canales. Ella es docente de primaria y de alguna manera estos temas de reciclaje, de residuos, lo ve en el aula. Y su pregunta está un poco relacionada a lo que pasa en el aula y su experiencia como docente. Voy a leer la pregunta. ¿Qué políticas se deberían crear y cómo establecer alianzas con los sectores públicos y privados para poner en práctica esta simbiosis necesaria para nuestra sociedad? Tal vez, Ian, ¿le gustaría responder esta pregunta? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es súper interesante y agrega un montón de esferas diferentes. A ver, realmente mi percepción es que, y bueno, estás mencionando plásticos, Tetra Pak, aluminio, tu pregunta va un poco más hacia productos de consumo y productos alimenticios, ¿no? Y realmente, yo siempre le comento esto a mis alumnos en clase, es muy difícil tomar decisiones ambientalmente correctas cuando uno entra en el supermercado o entra en un centro comercial, ¿no? Porque hay un montón de aristas diferentes relacionadas con diferentes impactos ambientales, diferentes productos, dónde se han producido, en qué momento, bajo qué perfiles energéticos, etcétera, ¿no? Entonces, realmente yo creo que en muchos sectores la política pública muchas veces tiende a ser demasiado exigente con el consumidor, con el ciudadano, porque le exige un conocimiento y un pensamiento crítico sobre temas ambientales que realmente pueden llegar a ser muy complejos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí todavía tenemos mucho camino por andar y tanto la política pública como el sector privado tienen que empezar a trabajar de una manera más coordinada para generar herramientas que permitan a los ciudadanos tomar decisiones ambientales más correctas, ¿no? Pongo un ejemplo. Yo tengo un supermercado orgánico aquí a una cuadra de casa. Han eliminado completamente las bolsas de plástico, ¿no? de la cesta de la compra, pero sin embargo, si les aparezco con un par de botellas frías que las saqué de la refrigeradora que tienen ahí, me las envuelven en papel, en pequeñas bolsitas de papel cada una, ¿no? Entonces, si me despisto y no les digo nada, me voy a casa con 1 kilo de papel, ¿no? Entonces, ¿en qué momento la cantidad de papel que me estoy llevando a casa como empaque empieza a tener un impacto más negativo que el plástico que estamos ahorrando, ¿no? Entonces, preguntas como esta son muy comunes y pues de alguna manera desorientan al consumidor, ¿no? Otro tema que comentamos antes es el tema de la mercadotecnia, ¿no? Los recursos que utilizan los distintos
los distintos sectores privados, ¿no? Las distintas empresas, para llegar al consumidor con información verde, ¿no? Y bueno, yo he hablado muchas veces con estas empresas, ¿no? Y te llegan pues con una retahíla de sellos ambientales que muchas veces ni ellos mismos están 100% seguros de lo que significan dichos sellos, ¿no? Entonces, corremos un riesgo de que haya un lavado verde de información que haga que el consumidor directamente pierda información, se desanima, porque realmente no logra entender cuál es la idiosincrasia detrás de cada sello, de cada información ambiental que les envía, ¿no? Entonces, en ese sentido, también yo he hecho en falta, por ejemplo, hace un año me invitaron a hablar en el colegio de educación secundaria de mi padre en Santiago de Compostela, en España, y me quedé escandalizado al saber que, pues, que son 18 años o 19 años después de que yo pasase por ese mismo colegio, que todavía en la currícula no se hablaba de cambio climático. No se hablaba de los grandes desafíos ambientales que tiene el planeta ahora mismo, ¿no? Entonces, como profesora de primaria que eres, ¿no? Y que haces un trabajo formidable en intentar transmitir esta información a un sector tan importante como es las futuras generaciones, creo que es importante que entre todos empecemos a generar unas líneas programáticas y de currícula adaptada en educación que no generen esta confusión ambiental en estas nuevas generaciones, ¿no? Porque de ellos depende que empecemos a tomar decisiones ambientales más correctas y que además nos empiecen a exigir de una manera más latente a las generaciones ya un poco más de mayor edad a que tomemos decisiones correctas, ¿no? Creo que el movimiento de Greta Thunberg de los viernes por el clima, ¿no? Es una primera línea en ese sentido. Es el primer movimiento estudiantil de la historia del planeta que no empieza en la educación universitaria, sino que empieza en la educación preuniversitaria, ¿no? Entonces, creo que sí hay un campo ahí para la esperanza bastante interesante, pero queda un largo camino por andar y tiene que ir más allá solo del pensamiento climático. Muchas gracias, Ian. Definitivamente hay mucho por recorrer, pero digamos, debemos siempre ver ese norte que es la sostenibilidad. Terminando, hay una pregunta de Manuel Roncal que habla de alguna manera de ese ímpetu que va a tener el Estado para recuperarnos económicamente en la explotación de proyectos mineros. Digamos, esta es una opinión bastante personal como respuesta a esta pregunta. Y lo digo de esta manera, yo creo que hoy día es el momento de repensar nuestra economía y de repensar de alguna manera cómo nos relacionamos como sociedad económicamente. Es la oportunidad perfecta para hacer ese cambio. Yo tampoco creo que seguir produciendo infinitamente recursos para generar un movimiento económico nos va a llevar a algo bueno. Entonces, como respuesta, sin duda, es el momento de repensar lo que hacemos como sociedad a nivel económico, ambiental, etc. Y otra opinión personal, para mí no necesariamente todos los proyectos mineros deben ir solo pensando en los beneficios, que hay proyectos mineros que por los grandes problemas ambientales que podrían traer no deberían ser de alguna manera iniciados. Pero nuevamente es una respuesta de opinión personal. Muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto para mí y para todos nosotros, los organizadores y invitados, tenerlos el día de hoy. Ha sido una experiencia sumamente enriquecedora. Gracias por sus comentarios. Para los que quieran un poco difundir o aprender un poco más acerca de esta disciplina, en el 6, 7 y 8 de julio tendremos el Congreso Virtual Easy Américas 2020, donde todos están invitados. En este congreso vamos a expandir más acerca de esta disciplina y los diferentes trabajos que se están haciendo a nivel ecología industrial e ingeniería sostenible. Muchas de las cosas que hemos mencionado hoy día
serán expandidas ya con casos de estudio particulares en este congreso. Nuevamente, para nosotros es un gusto estar con ustedes el día de hoy y sin más que decir, agradezco nuevamente su presencia. Nos vemos.